entrar de lleno a la palabra en esta noche porque hoy tenemos mucho que hablar. Aleluya. Quiero que vayamos a Juan capítulo, ¿qué nos toca? 14. Vamos a Juan capítulo 14. Vamos a leer versículo 1 al versículo 4, por favor. ¿Me ayudas, Cami, por favor? Abajo, en la parte de abajo está el botón, ¿ya? Junior, ahí está. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás, vamos a orar en esta noche, amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por bendecir a tu pueblo con tu palabra, Señor. Porque por medio de ella, Padre bendito, podemos tener mucho acceso a ti, Padre. Porque es tu hermosa palabra. Hoy bendigo, Padre, a tu iglesia. Y Padre bendito, bendecimos a aquellos que no pudieron asistir, que no pudieron venir. Si están pasando por enfermedad, por angustia o problema, que tu mano poderosa esté con ellos. En esta hora, Padre bendito, disponemos nuestro corazón a ti, Señor Jesucristo. Háblanos a través de tu palabra y que sea como una espada, Padre, que entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que esta palabra sea como una semilla sembrada en nuestro corazón y que dé fruto en su tiempo. Si es necesario que nos confrontes, que así sea. Y si es necesario que nos animes, que así sea, Padre. Gracias en esta hora. Te decimos, toma tu lugar en esta tu casa y que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, hoy seguimos con nuestro estudio de Juan capítulo 14 y quiero dar una pequeña introducción antes de comenzar con el estudio. En esta palabra podemos encontrar que en el capítulo 14 de Juan, capítulo 14, 15 y 16, es el momento donde más habla el Señor Jesucristo. Si ustedes tienen su Biblia y tienen las letritas en rojo, es donde el Señor Jesucristo habla. Cuando vemos en el capítulo 14, vemos que está lleno de pura palabra que Él habla. El capítulo 15 y capítulo 16 está lleno de palabra que Él habla. Eso quiere decir que cuando el capítulo 14 fue escrito por Juan, podemos mirar que en esta porción de la palabra son instrucciones. Di conmigo, instrucciones. Son instrucciones que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos para poder llevar una vida en el cristianismo. En este punto el Señor Jesucristo está a punto de ser entregado a crucifixión. Ahorita vamos a ver todo lo que desata esta polémica de que Jesucristo va a morir en la cruz del Calvario. Él va a ser entregado, Él va a ser traicionado. Vimos la semana pasada que el Señor Jesucristo le lavó los pies a uno de sus discípulos llamado Judas, que era aquel que lo iba a entregar. Pero ahora vemos en este capítulo cómo el corazón de los discípulos empieza a vivir algo, y empiezan a vivir en un corazón turbado. Di conmigo, un corazón turbado. Y el Señor Jesucristo alcanza a percibir este mover en ellos y empieza a sacar las instrucciones para vivir en medio del caos, en medio de la crisis, en medio del dolor. Él les da una palabra de ánimo y de aliento a ellos como sus discípulos. Así que vamos a Juan 14, versículo 1. Vamos a Juan 14, versículo 1. Fíjate cómo comienza este versículo. No se turbe vuestro ¿qué?
Vamos a leerlo a las 3 todos juntos. 1, 2, 3. No se turbe vuestro corazón. El Señor Jesucristo les da esta ordenanza. Ustedes no pueden vivir con un corazón turbado. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La palabra en el original turbar o turbe es taraxo, que significa agitar, perturbar, sacudir violentamente o provocar una confusión interior. El Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, Él mira su condición y empiezan a tener temor y empiezan a tener un corazón turbado. ¿Por qué razón? Porque se les iba a ser arrebatado el más hermoso de los hijos de los hombres. Mateo capítulo 5, capítulo 9, nos enseña que el Señor Jesucristo les dijo, va a llegar el momento donde se les va a ser quitado el amado, y entonces su corazón va a sufrir dolor por el amado. Y en este momento empieza a vincular Mateo 9 con Juan capítulo 14, y ellos empiezan a sentirse turbados porque aquel que era su maestro, su guía, su amor, su pasión, ahora estaba a punto de ser entregado. Y ellos empezaron a tener en su corazón un corazón turbado, agitado, sacudido violentamente. Ellos estaban en una confusión interna. Amén. Y la misma palabra fue utilizada cuando Jesús se conmovió profundamente en la tumba de Lázaro en Juan 11. ¿Cuántos recuerdan cuando estudiamos Juan 11? Y cuando anunció también la traición de Judas en Juan 13. Jesús está diciendo, no permitan que la crisis exterior, escuchen bien esto, produzca una tormenta interior dentro de su ser. El Señor Jesucristo se levanta en ellos y les dice, hey, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos de repente nosotros podemos vivir con un corazón turbado? Un corazón sacudido, lleno de congoja, lleno de temor, lleno de angustia. Y el Señor les está diciendo a sus discípulos, hey, no permitan que esta crisis, esto que están viviendo, produzca una tormenta en su interior. Hermanos, ¿quién podía estar más turbado que los discípulos? ¿Los discípulos o Jesucristo que iba a ser entregado? Jesucristo. ¿Quién podía tener más temor? ¿Los discípulos o Jesucristo que iba a ser crucificado, que iba a ser golpeado, ultrajado, bofeteado, arrancadas sus barbas? ¿Quién podía tener más temor? Mas sin embargo el Señor Jesucristo les da una palabra de aliento. En medio de esa crisis podemos observar que el Señor Jesucristo, dentro de su interior corría el fuego de su espíritu. Dentro de su interior corrían aguas de vida eterna. Por lo tanto, lo externo no podía derrumbar lo interno que el Señor Jesucristo tenía. Entonces Él les da a demostrar esto a los discípulos y les dice, hey, lo que ustedes miran, lo que ustedes palpan en esta tierra no puede derrumbar la fortaleza de su corazón. El amor genuino en el corazón no lo puede derrumbar. Necesito que escuchen algo. Su corazón no puede estar turbado en medio de la crisis. ¿El Señor Jesucristo tuvo miedo? Lo más probable es que sí. Porque cuando Él estaba orando en el Getsemaní, Él hace una oración de ruego y le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, hazlo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Lo más probable es que sí tuvo temor, pero ¿sabes algo? Su corazón se mantuvo alineado al corazón de su Padre. Y mientras que el corazón del Hijo esté alineado al corazón del Padre, al corazón de Dios, tenlo por seguro que Dios te va a dar la certeza y la seguridad que si pasas por un valle de sombra de muerte, no vas a temer mal alguno, porque Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces el Señor les dijo, aunque anden en la crisis no puede mover su fe interna, discípulos. Amén. Isaías 26:3, vamos todos ahí, ayúdame Cami. Escucha bien lo que dice Isaías 26. Esta es una palabra del Señor hacia el pueblo. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. ¿Sabes algo? La paz
no es la ausencia del problema, es la presencia de Dios gobernando los pensamientos del hombre. Aleluya. La paz no es la ausencia de problemas o circunstancias, es la presencia de Dios gobernando los pensamientos del hombre. Y cuando vemos que la palabra habla de pensamientos, no está hablando solamente de lo que hay aquí, sino que habla de lo que hay aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, tú vas a guardar en completa paz aquel hijo de Dios que, a pesar de la crisis, de la conmoción externa, su corazón y su mente siga pensando que tiene un Dios poderoso que lo va a guardar, que lo va a levantar y que le va a dar victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es la presencia de Dios gobernando los corazones. Eso es la paz. Eso es la paz de Dios. Y Él estaba diciendo: no se turbe vuestro corazón. Tengan paz en su corazón. Tengan fe que vamos a salir victoriosos de eso. Amén. Así que vamos al punto número 1. El corazón es el campo de batalla. En la mente, en la mentalidad hebrea, el corazón no era solamente el asiento de las emociones. El corazón representaba la voluntad, el pensamiento, las decisiones y las motivaciones. Por eso el enemigo ataca el corazón. Proverbios 4:23, vamos todos ahí. Proverbios 4, versículo 23. Esta palabra es una palabra sabia. Dice: sobre toda cosa que guardada, guarda tú, porque de él mana tu vida. El Señor da un énfasis en esta palabra en Proverbios y le dice: sobre toda cosa que tú guardes en esta tierra, tienes que guardar más tu corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro dinero y lo guardamos en una cajita ahí en la banqueta de la calle? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos agarramos el reloj que te costó caro y lo pones en el cofre del carro y dices: aquí lo voy a guardar y mañana ahí lo pienso ver? No, nuestro dinero lo guardamos en el banco, nuestras joyas dentro de una caja fuerte, cosas importantes guardamos y guardamos. Y la palabra dice: sobre toda cosa que tú guardas, es más importante que guardes tu corazón. Porque si tú guardas tu corazón, de él va a emanar, va a salir, va a brotar una vida. Y depende de lo que tú guardas en tu corazón, es lo que va a dar fruto tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces el Señor les dice: guarden su corazón, no se turbe, no tengan miedo, no tengan temor. En otras palabras, yo le estaba diciendo a los discípulos: no les permito que ustedes entren en un estado ansioso y de pánico. Aleluya. Ustedes tienen que tener la paz de Cristo. Vamos a 2 Corintios 10, del 4 al 5. Escuche bien esta palabra de 2 Corintios 10, del 4 al 5. Este es un respaldo para nuestro diario vivir. ¿Me ayudas, Cami? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Dice ahí: destruyendo consejos. Esta versión, ¿cómo dice? Derribando argumentos. Un argumento es un pensamiento. Entonces dice: derribando todo argumento, todo pensamiento. Tú sabías que cuando viene un pensamiento, tú no lo puedes reprender. El pensamiento, los pensamientos no se reprenden. Tú no puedes decirle a tu mente: te reprendo en el nombre de Cristo todo pensamiento malo. Dice la Biblia que tú tienes que derribar todo, ¿qué? Argumento, todo pensamiento. Amén. ¿Cómo lo vamos a derribar? Simple: con la palabra de Dios. Derribando todo argumento, todo pensamiento que no es de Cristo, no lo puedo reprender, yo lo tengo que derribar. Entonces el Señor les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, no tengan temor, va a llegar aquí, pero derríbenlo con mi palabra, yo estaré con ustedes.
El Señor Jesucristo tuvo que derribar todo argumento que entró en su mente en el momento que Él iba directo a la crucifixión. Él tuvo que derribarlo diciendo: es por amor a Francisco que voy a la cruz. Es por amor a Vero que voy a la cruz. Fue obediente. El Padre me ha dado una encomienda, la tengo que cumplir por amor a la humanidad. Él tuvo que derribar todo argumento que se levantó en su mente. Aleluya. A pesar de que Él era Dios, Él era hombre. Y no por el hecho de que era Dios, no tuvo argumentos. Vinieron. La palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo, pero en nada hubo tropiezo en Él. Aleluya. Filipenses 4 del 6 al 7. Vamos ahí. Filipenses 4 del 6 al versículo 7, por favor. Cuando lo tengas me lo lees, Cami, porfa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es una palabra bellísima que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses y les dice: por nada, di conmigo, por nada. Otra vez, dilo, por nada. Voltea con el que tienes a tu lado y dile: por nada. ¿Y cuántos de repente por la pequeña cosa ya estamos afanados? Ya tenemos miedo, ya tenemos temor. Es más, ni siquiera todavía pasa y ya estás temblando. Aleluya. Y dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, por nada te afanes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración, ruego y acción de gracias. Esta es la fórmula secreta para poder tener una vida sin ansiedad. Si tú vives ansiedad, aquí está el secreto: ora, ruega y dale gracias a Dios. Aleluya. Y dice, y termina diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observen que Pablo no dice Dios quitará inmediatamente el problema. Dice que guardará el corazón y los pensamientos, porque Dios primero va a fortalecer al hombre antes de meterlo a una circunstancia extrema. Aleluya. Entonces es necesario que no le demos cabida a nuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Punto número 2. Jesús no solo muestra el camino en este momento cuando está hablando con los discípulos. Él lo primero que les dice es: no se turbe su corazón, no tengan miedo. Y luego les muestra el camino. ¿Quién era el camino? Él mismo. Vamos a Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesús utiliza el nombre divino yo soy. Di conmigo, yo soy. Esta palabra en el original es ego eimi, que significa yo soy el que soy. Está declarado exclusivamente para alguien soberano, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Él no dijo yo conozco el camino. Él no dijo yo te enseñaré el camino. Él dijo yo soy el camino. Aleluya. Porque la salvación no es un sistema, la salvación es una persona y se llama Jesucristo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. ¿En quién más hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 2:18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Cristo no vino a mejorar tu vida, vino a reconciliarte con Dios para darte una vida eterna y verdadera. Jesucristo no vino a este mundo para adornar tu vida. Jesucristo no vino a este mundo para acomodarte tu vida y ponerte en un estatus. Jesucristo vino para darte una vida verdadera. Él es el camino. Hoy en día estamos sumergidos en un mundo de tanta filosofía, de tanta
idolatría, de tanta exclusión de pensamiento. Hay tantas derivaciones de religiones, tantas cosas que se han levantado para el humanismo, en el que dicen: lo que tú quieres ser, acéptalo, sé. Es por eso que vemos un mundo tan corrompido, porque no han ido en pos de la verdad. Pero la única verdad absoluta se llama Jesucristo. No hay nadie más. Entonces, número uno, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Y escuchen bien: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que va a abrir el camino al Padre. Yo voy a ser el que va a romper el velo. Yo voy a traer la comunión del hombre con Dios, como en el Génesis. Yo voy a restaurar el tabernáculo que edificó Dios y Adán en el huerto. Yo soy el segundo Adán. Yo voy a ser el que va a restituir el error de ellos. Yo lo voy a pagar con mi sangre. Ellos la regaron, yo voy a reedificar lo que ellos hicieron mal. Y el Señor Jesucristo está haciendo una convocatoria a ellos, diciéndoles: si ustedes creen en mí, van a conocer al Padre. Aleluya. Entonces Cristo no vino a mejorar una vida, Cristo vino a reconciliarnos con Dios para darnos una vida verdadera. Punto número 3: el Espíritu Santo es la presencia que sostiene. Di conmigo: el Espíritu Santo es la presencia que sostiene. Vamos a Juan 14, del 16 al 17. ¿Me ayudas, Cami? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en vosotros. Aleluya. El Señor Jesucristo les dice, les da un aliento, les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. La palabra consolador en el original es paracletos, que significa ayudador, defensor, abogado, fortalecedor y uno que camina siempre a tu lado. El Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos: yo me voy a ir, pero escuchen bien, viene uno que es el consolador, uno que te va a ayudar, uno que te va a defender. Él va a ser tu abogado, Él te va a fortalecer y Él siempre va a caminar a tu lado. Jesús está anunciando una transición gloriosa. Escucha bien esto: antes el Espíritu de Dios estaba con ellos. Di conmigo: estaba con ellos. Ahora el Señor Jesucristo les estaba diciendo: el Espíritu estará dentro de ellos. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento podemos ver hombres que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Aleluya. Vemos a los profetas y el Espíritu de Dios estaba con ellos. Eso quiere decir que estaba el hombre y el Espíritu Santo con ellos. Y el Espíritu Santo le hablaba al hombre profeta y el profeta hablaba. Vemos a Moisés, a Elías, a Josué, a Caleb, a todos esos grandes hombres de Dios. Ellos, estaba el Espíritu Santo con ellos. Pero ahora el Señor Jesucristo estaba declarando algo más poderoso. Les estaba diciendo a los discípulos: hey, yo me voy a ir. Ya no voy a estar en representación como el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora quiero que algo suceda más poderoso aquí en ustedes. El Espíritu Santo no va a estar con ustedes, el Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes. El Espíritu Santo ya no va a caminar a su lado, el Espíritu Santo va a estar dentro, guiando su caminar. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento la transición cambia. Ya no es el Espíritu Santo estando a su lado, ahora es el Espíritu Santo morando en un cuerpo que ha declarado con su boca que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Juan estaba diciendo, escribiendo esta palabra tan importante, diciendo: va a llegar el momento en el que no solamente ustedes, va a haber muchos en el cual voy a derramar mi espíritu. Y ellos no lo entendieron hasta el día del Pentecostés. Pero había una palabra profética en Joel, donde Joel relata una verdad y dice: en los últimos tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda
Y vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños, y vuestros ancianos tendrán visiones. En ese momento los discípulos no se acordaban, pero llega el día de Pentecostés y ellos alinean esta palabra y dicen: oh, ellos empiezan a tener un fluir del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces, cuando empiezan a hablar en otras lenguas, empiezan a decir: estos están borrachos, estos están ebrios. Y se levanta un hombre. ¿Quién se levanta a explicar esto? Pedro, ¿verdad? Y Pedro les dice: hey, esto es lo que fue escrito por el profeta Joel. En los últimos tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. El Señor Jesucristo estaba anunciando esto. Estaba diciendo: va a llegar un momento donde el consolador, el abogado, el defensor, el fortalecedor va a estar dentro de ustedes. Entonces la pregunta es, querida iglesia, ¿cómo puede vivir el Hijo de Dios en ansiedad y en depresión si el Espíritu Santo mora dentro de ti? La pregunta es: ¿cuánto le he dado cabida al Espíritu Santo que gobierne mi vida? ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba anunciando esta transición. Primera de Corintios 3:16, todos lo conocemos. ¿No sabéis? Hace una pregunta: que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios mora sobre tu vida? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está dentro de tu vida? Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes algo? Si tú quieres saber qué es lo que tiene preparado para la vida de un joven en este lugar y no sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida, hay alguien que sí lo conoce y se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una revelación poderosa. Los discípulos pensaban que estaban perdiendo a Jesús. En realidad, lo que estaba sucediendo es que estaban entrando en una dimensión más profunda en comunión con Dios. Cuando los discípulos caminaron con Jesús, ellos iban de la mano de Jesús. Cuando Jesús se fue al cielo, ahora Jesús estaba dentro de ellos. Por eso se llamaban cristianos, porque reflejaban ¿a quién? Oh. ¿Vamos entendiendo? Punto número 4. Jesús habla de la paz. La paz de Cristo en medio del caos. Vamos a Juan 14:27, por favor. Dale, Cami. La paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra paz es eirene, que significa shalom. Di conmigo, shalom. ¿Cuántos han escuchado esa hermosa palabra? Que de repente te saluda un hermano y te dice shalom. ¿Sí? Si no sabes qué es shalom, de repente le podías decir botellita de Jerez, ¿verdad? Pero shalom es la paz de Cristo. No significa solamente tranquilidad, no significa solamente estar a gusto. Shalom significa plenitud. Di conmigo, plenitud, bienestar, integridad y una seguridad que Dios está contigo. Entonces, para la otra vez que te digan shalom, diles amén. Amén. Jesús habla de una paz mientras está en pocas horas de la cruz. Jesús empieza a hablar de paz en medio de crisis. Jesús empieza a hablar de paz en medio de unas cuantas horas de su misma aflicción. Y Él les dice: no se turbe su corazón ni tengan miedo. Wow. Eso demuestra que su paz no dependía de las circunstancias. Te aseguro que si a ti te dicen saliendo de la iglesia, te están esperando los cholos del barrio para agarrarte a batazos. No vas a estar aquí escuchando la palabra de Dios tranquilamente, ¿verdad? Vas a estar bajando toda la corte celestial, comiéndote las uñas y con unos cuantos retorcijones queriendo ir al baño. Y Dios está pasando por ese mismo proceso. Y Él se levanta y empieza a hablarles de paz en medio de unas cuantas horas de Él ser martirizado. Porque la paz de Dios no depende
de las circunstancias, depende de Cristo en la vida del hombre. Así que tú no puedes tener dinero, no puedes tener comida, no puedes tener ropa, no puedes traer carro del año, pero te tengo una noticia: si tienes a Cristo, tienes paz en medio de la dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 4:39 dice: y levantándose, está hablando el Señor Jesucristo, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Eso quiere decir que el Señor es Dios de paz. Salmo 46 del 1 al 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¡Wow! ¿Y cuántos de nosotros con poquito se nos va la paz de Dios? ¿Cuántos con poquito se nos va el shalom de Dios? Es el momento de que en medio de tu circunstancia difícil recuerdes que hay un Dios que te dice: shalom, yo no doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, porque yo soy su pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro ¿qué? Pronto auxilio. Ok, ¿quién es nuestro pronto auxilio? Entonces, ¿por qué cuando tienes un problema o una bronca, corres con el vecino o con la tía o con el tío? O corres con el pastor. No está mal que corras con el pastor, pero tu primero dice: yo soy tu pronto auxilio. O sea, el que más rápido te va a ayudar se llama Jesucristo en las tribulaciones. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra hermosa? Esta palabra de Isaías, si ustedes leen el contexto de Isaías 41, es el momento más crítico del pueblo de Israel. Y de Isaías 41 en adelante, casi está llegando al 60, vemos tribulación tras tribulación tras tribulación, pero vemos la mano de Dios. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por la llama no arderá en ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo poderoso en Juan 14. Jesús nunca prometió una vida sin tormentas, prometió su presencia en medio de las tormentas. No dijo: no habrá cruz. No dijo: no habrá dolor. No dijo: no habrá noches oscuras. Lo que sí dijo fue esto. Juan 14:18. Léeme Juan 14:18. Fíjate lo que sí dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta de Cristo al corazón turbado no es una explicación, iglesia, es su presencia. La respuesta de Dios a la ansiedad no siempre es información, muchas veces es una compañía de Dios en tu vida. Cuando más sientas que nadie está contigo, tienes que recordar Juan 14:18. Yo no os dejaré huérfanos, yo vendré a ti. Yo vendré a ti. Respuesta de Dios es práctica. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El mundo puede sacudir la economía. Escucha bien esto. Puede sacudir tu salud, puede sacudir tus planes, pero no puede destruir a quien estás sosteniendo, a quien está sostenido por la presencia de Cristo Jesús. ¿Cuántos recuerdan la parábola cuando el Señor le dijo que edificaran su casa sobre qué? Y el que edificara su casa sobre la arena, dice que iba a llegar los vientos y la iban a... Pero aquel que edificara su casa, sobre la roca, la casa iba a estar firme. ¿Sabes algo? La enseñanza de Jesucristo a sus discípulos era: me voy a ir. Porque anteriormente, antes de que Él se fuera, Jesucristo era el que le solucionaba la vida a los discípulos. Si no había pan y no había peces, Él los multiplicaba. Si había un endemoniado, Él lo liberaba. Si no había vino en las bodas,
Él hacía el vino. Él era el que daba la cara ante todas las situaciones. Pero ahora el Señor Jesucristo les está diciendo: ya no voy a estar, me voy a ir. Tiene que ser así, pero les voy a dejar mi espíritu dentro de ustedes. Y ahora lo que yo hice, ustedes también lo podrán hacer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo estaba diciendo: se va Cristo, pero voy a dejar a muchos cristitos en toda la tierra, a muchos que me van a representar en toda la tierra. Y quiero que sepan algo: así como yo estoy a punto de ir a la cruz, estoy a punto de ser golpeteado y bofeteado y derramar toda mi sangre por amor a ustedes, así vendrán tribulaciones y angustias para ustedes. Pero el Señor Jesucristo les dijo: pero no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Porque sabes algo, querida iglesia, nuestro galardón y nuestra recompensa ya la tenemos allá en los cielos. Aunque pasemos lo que pasemos, Jesucristo nos va a dar la victoria. Y mira, esto era la noche oscura del Señor Jesucristo. Esto pasó en la parte de lo más oscuro de la noche. Estas enseñanzas fueron relatadas en lo más oscuro de la noche. Él estaba a punto de ser entregado, pero iba a venir el día. Y sabes algo, hoy en día estamos atravesando lo que dice el libro de Efesios: la noche está avanzada. La noche está avanzada. Estamos viviendo una temporada en este mundo de oscuridad y de maldad total. ¿Cuántos dicen amén? Yo me quedé asombrado en esta semana. Veo muy pocas noticias, pero mi esposa de repente es la que me informa, ¿no? Y me puso un video y me dijo: mira lo que está pasando. Y empecé a ver lo que estaba pasando en México, en Guadalajara, en Jalisco, en el gobierno, con la presidenta, en los estados que nos colindan como Jalisco. Empecé a mirar lo que estaba pasando en Medio Oriente y me quedé con la boca abierta. Yo dije: el mundo está hecho un desastre, un caos, y eso va a golpear a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Viene una crisis económica dura, ya se está mirando, pero el Señor te dice: no se turbe vuestro corazón. La noche está avanzada. Las regiones de las tinieblas se van a levantar cada vez más operando en el mundo. Van a estar más infiltrados en las mentes de los gobernantes, de los presidentes, de los reyes de toda esta tierra, porque se tiene que cumplir lo que la palabra dice, que toda la maldad va a abundar en el mundo. Pero hay otra palabra que dice que la gracia de Dios va a sobreabundar en todo el mundo. También la palabra de Dios dice que su gloria llenará toda la tierra como las aguas cubren. Y en medio de este caos, en medio de esta noche oscura, ¿sabes cuántos de los discípulos permanecieron al lado de Cristo? Ni uno. Solo Juan, el que escribió este libro. De ahí en más, ni uno de los demás discípulos estuvo en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que muchos son llamados, pero pocos van a ser escogidos. Muchos van a venir a la iglesia, pero en el momento que empiece la cosa dura en el gobierno contra la iglesia, es donde vamos a ver si realmente somos seguidores de Cristo y que no se está turbando nuestro corazón y no tenemos miedo, sino que estamos declarando con nuestra boca: Dios, yo sé que tú eres mi pronto auxilio en medio de esta angustia. Y sabes algo, si Dios no te libra de esa angustia aquí, tenlo por seguro que ya vas a ser libre de esa angustia allá arriba. Porque la cosa se va a poner caótica en este mundo. Y Jesús por medio de Juan está diciéndole al mundo: hey, esto no solamente va a pasar en Jesucristo. Esto que va a padecer Jesucristo lo va a padecer todos los hijos de Dios. Por eso Mateo capítulo 5, el sermón del monte dice: bienaventurados los que por mi causa os persiguen y vituperen. ¿Cuántos dicen amén? Dice: bienaventurados los que por mi causa sean apedreados, casi muertos, casi. Bienaventurado, la palabra bienaventurado quiere decir felices,
Dichosos. Imagínate, eres cristiana, Vero. Sí, y ahorita, y apedrían a Vero. Y Vero gozosa, aleluya. Qué irónico, ¿no? Pero el Señor le dijo a Vero en una palabra en Juan: no se turbe tu corazón, Vero. Yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar la victoria, Vero. No se turbe tu corazón ni tengan miedo. Esa palabra es poderosa de parte de Dios. ¿Cuántos alguna vez tuvimos un papá? ¿O tenemos papá todavía? Y estabas chiquito y te daba miedo un perro y tu papá te decía: no tengas. ¿Y tú confiabas en la palabra de tu papá? ¿Por qué no confiar en la palabra del Todopoderoso? Jesucristo te dice: no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. La noche va a avanzar. La noche se va a poner caótica y dura. Pero escucha bien, el día se acerca. El sol de justicia está por resplandecer. Juan estaba relatando una verdad absoluta para el fin de la era. El mover va a ser cada vez más oscuro, pero el mover de Dios va a ser cada vez más poderoso. Dios está levantando una generación de jóvenes que amen a Cristo a pesar de todas las tentaciones de este mundo. Esta generación está totalmente comprobado que están más expuestos al pecado que ninguna otra generación. En otras generaciones, para poder ver algo referente a la inmoralidad sexual, la pornografía, tenían que ir a un puesto de revistas. Si tenían dinero, comprar la revista y ocultarse en un lugar para poder ver eso. Hoy en día esto lo traes en el camión, en la casa, en todos lugares, y te da acceso a ese tipo de prácticas y a ese tipo de problemas espirituales. Esta generación, Dios va a levantar una generación apasionada por Cristo, que va a estar dispuesto a morir juntamente con Él, y que no le va a tener miedo a este mundo, sino que le va a decir al mundo: yo soy hijo de Dios. Y el mundo le va a temer al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toda esta generación está fotografiada por las redes sociales. Ya conocen tu cara, el gobierno, ya conocen tu forma de vida, ya conocen tu estilo de música que escuchas, ya conocen todo de ti. Todo lo que miras a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y dicen, de repente llegan conmigo a consulta y me dicen: es que mi hijo no duerme, tiene insomnio. No, le digo, no es que tenga insomnio, es que lo que tiene es internet. Córtale el internet y el niño va a dormir. Déjale el internet prendido y va a estar toda la noche ahí viendo. ¿Cuántos dicen amén? Ya eso no le gustó a los jóvenes, ¿eh? Dijo: pastor, cállese, no diga eso. Pero es verdad, yo le digo a los papás: ¿tienes internet en tu casa? Sí. ¿Tiene tu hijo celular? Sí. Pues quítale el celular o quítale el internet. Y te aseguro que se va a dormir a las 11 más tardar. Va a estar roncando. Satanás está empleando un engaño muy fuerte, pero Dios está levantando una generación que no está turbado el corazón, sino que son valientes. ¿Cuántos dicen amén? Pasen los de la alabanza en esta noche.